Alejandro Pérez miró por última vez la bulliciosa y colorida Ciudad de México antes de subir al avión con destino a Estados Unidos. Era una oportunidad que muchos consideraban un sueño, estudiar en una universidad prestigiosa de astrofísica. Sin embargo, la emoción de la aventura se mezclaba con un nudo en el estómago. Sabía que, además de las dificultades académicas, tendría que enfrentarse a algo que no podía ver ni tocar, pero que siempre estaba presente, el prejuicio. Al llegar a la universidad, Alejandro se encontró con un campus impresionante. Edificios antiguos con un aire solemne y jardines bien cuidados. A pesar de la grandeza del centro, Alejandro no podía evitar sentirse pequeño y extranjero en ese lugar. En su país, había sido un estudiante destacado, reconocido por su capacidad intelectual y su pasión por la astrofísica. Pero aquí, en este mundo nuevo, se sentía solo, con la barrera del idioma y su acento como obstáculos invisibles pero contundentes. Su primer día de clase de astrofísica avanzada fue todo un desafío. El profesor Miller, un hombre canoso de actitud severa, comenzó la clase con una breve introducción al curso. La sala estaba llena de estudiantes de todo el mundo, pero Alejandro notó enseguida que no acababa de conectar con nadie. No solo por ser extranjero, sino también porque el profesor parecía dirigir su atención hacia los estudiantes que, en su opinión, estaban más preparados para ese nivel de estudio. Las miradas fugaces de los demás estudiantes lo hacían sentir fuera de lugar. Algunos estudiaban con interés, otros simplemente no se molestaban en mirarlo. Cuando llegó el momento de hacer preguntas, Alejandro levantó la mano. Sabía la respuesta a una de las preguntas más complejas de la clase, sobre teorías de cuerdas, pero dudaba si su acento sería un obstáculo al ser un estudiante nuevo. Con un gesto algo nervioso, el profesor Miller lo señaló. Sí, señor Pérez, puede repetir la pregunta en inglés, dijo el profesor con una leve sonrisa que no iluminó su mirada. Alejandro respiró hondo y empezó a explicar con cuidado. Su inglés no era perfecto, pero sus ideas eran claras y su conocimiento indiscutible. A medida que avanzaba en su explicación, notó que el profesor fruncía el ceño, como si algo le molestara. Cuando terminó, Miller lo ignoró por completo y volvió la atención hacia otros estudiantes. Interesante, pero tal vez el próximo intercambio de ideas debería ser con alguien que se exprese con mayor claridad, murmuró Miller sin mirarlo a los ojos. El resto de la clase, incómoda por el comentario, evitó mirar a Alejandro. Algunos estudiantes levantaron las cejas, otros se encogieron de hombros. La incomodidad se instaló en el aire y Alejandro sintió como si las palabras de Miller hubieran creado una barrera invisible entre él y el resto del grupo. Cuando terminó la clase, Alejandro recogió sus cosas lentamente, con la cabeza gacha. No podía evitar sentir que algo iba mal, algo que no solo tenía que ver con el lenguaje. Sin embargo, se negó a dejar que esa sensación lo definiera. Sabía que su lugar aquí no dependía de su acento, sino de lo que había logrado hasta entonces en su vida. Su capacidad intelectual era incuestionable y eso era lo único que realmente importaba. Al salir del aula, Alejandro notó la mirada de algunos compañeros posada en él. Algunos lo miraban con simpatía, pero había quienes claramente lo habían juzgado. No estaba solo en esa universidad, pero se sentía como si fuera el único al que se le vislumbraba un futuro incierto. La lucha sería más dura de lo que había imaginado. Esa noche, en su habitación del campus, Alejandro miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. El brillo de las luces a lo lejos no era suficiente para aliviar el vacío que sentía. Sabía que algo tenía que cambiar. No podía permitir que la discriminación, disfrazada de cortesía, decidiera su destino. Con una determinación renovada, se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir en su cuaderno: voy a demostrar que pertenezco aquí. Y lo haré con mi conocimiento, no con mis palabras. El día del examen llegó antes de lo que Alejandro había anticipado. Durante toda la semana se había sumergido en los libros, repasando cada fórmula, cada ecuación y cada teoría que podrían aparecer en la prueba. Sabía que tenía que dar lo mejor de sí mismo. Este examen no solo reflejaría su capacidad académica, sino también su lugar en la universidad y el reconocimiento que tan desesperadamente buscaba. El aula estaba llena de estudiantes, la mayoría confiados, charlando entre ellos como si nada estuviera en juego. Alejandro se sentó en su lugar asignado, el más apartado,
como si la propia universidad lo hubiera marcado como un extraño. Su mente estaba concentrada y, aunque no podía evitar sentir esa incomodidad, estaba atento a la prueba que tenía ante sí. El profesor Mellor entró en el aula con paso autoritario, llevando los papeles del examen en la mano. No dio ningún saludo ni ofreció palabras de aliento. Simplemente comenzó a repartir las hojas con la misma actitud distante de siempre. Alejandro comenzó a leer las preguntas, una por una, y rápidamente se dio cuenta de algo: las preguntas no solo se centraban en la teoría básica. Había preguntas complejas sobre teorías avanzadas de cuerdas, fenómenos cuánticos y leyes gravitacionales que él había estudiado a fondo en su país. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue que las preguntas parecían combinar cálculo y conceptos que él dominaba con facilidad. Tenía la ventaja. Su bolígrafo empezó a moverse rápidamente sobre el papel. Respondió a cada pregunta con precisión y sin titubear, demostrando su profundo entendimiento de los temas. El tiempo pasaba rápidamente y, aunque algunos estudiantes comenzaban a ponerse inquietos, Alejandro continuaba con tranquilidad, seguro de que lo estaba haciendo bien. Cada fórmula parecía encajar a la perfección y se sentía como si las estrellas estuvieran alineadas para su éxito. Todo parecía fluir con naturalidad, como si estuviera utilizando su propio lenguaje secreto. Cuando se acabaron los 90 minutos, Alejandro no dudó en entregar el examen. Se levantó de su asiento y caminó hacia el escritorio del profesor Mellor, quien no le dirigió la palabra. El profesor simplemente tomó el examen, lo lanzó sobre la pila de papeles que ya tenía en su escritorio y siguió con su monótona rutina. Alejandro volvió a su asiento, con el corazón aún palpitando con fuerza, pero una sensación de satisfacción lo invadió. Sabía que había dado lo mejor de sí mismo. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Alejandro seguía revisando sus notas en busca de una forma de mejorar y de dominar aún más lo que ya conocía. Pero, al mismo tiempo, comenzaba a preguntarse si su esfuerzo sería suficiente, si su origen y su acento serían factores determinantes para el profesor, incluso aunque su trabajo fuera impecable. Finalmente, publicaron los resultados del examen en línea. Alejandro, con el corazón latiéndole fuerte, abrió la página del portal de calificaciones. No pudo evitar ponerse nervioso al ver su nombre al final de la lista. El resultado era un F. Un rotundo F. Sus ojos se posaron incrédulos en la pantalla. ¿Cómo era posible? Había respondido correctamente a todas las preguntas y había demostrado una comprensión profunda de los temas, pero el profesor Mellor había suspendido su examen. La rabia se desbordó en su interior, pero lo que más le dolió fue la sensación de injusticia. No podía entender cómo se había rechazado un examen tan claro y bien hecho sin razón alguna. No había sido su rendimiento académico lo que había fallado. Era algo más. Al caminar por los pasillos del campus, se dio cuenta de que no estaba solo. Algunos estudiantes pasaron junto a él, mirándolo de reojo, pero nadie se atrevió a hablar con él. Algunos ni siquiera lo miraban, pero Alejandro sabía lo que pensaban: otro, intercambio, otro, extranjero, que no debía estar allí. La indiferencia y el rechazo eran palpables, pero esta vez algo había cambiado en él. Esa noche, Alejandro se sentó frente a su escritorio y miró el examen corregido. La marca roja del F era un recordatorio brutal de todo lo que había experimentado hasta ese momento. Pero no iba a rendirse. No iba a permitir que su acento o su origen definieran su futuro. Sabía lo que valía y no permitiría que un hombre con prejuicios se lo impidiera. Con el examen en la mano, Alejandro escribió una carta a la administración de la universidad. No se trataría de una queja más, sino de su lucha por la justicia. Lo que estaba en juego no solo era su nota, sino también su dignidad y su derecho a ser tratado con equidad. Da igual lo que sucediera, él daría la batalla que necesitaba ganar. Los días posteriores al examen fueron interminables para Alejandro. La incomodidad que sentía al caminar por los pasillos de la universidad se convirtió en algo palpable, una sombra que no lo dejaba en paz. La etiqueta de estudiante de intercambio parecía haberlo marcado con una diana invisible. Y lo peor de todo era la sensación de que la indiferencia de sus compañeros y la hostilidad del profesor Mellor lo estaban ahogando poco a poco. El F en su examen no solo fue una mala calificación, sino una sentencia injusta.
La humillación que había sufrido en clase, las miradas despectivas y la burla implícita en las palabras del profesor lo habían dejado con un nudo en el estómago. Sabía que su rendimiento académico era impecable, pero también era consciente de que había algo más que influía en su resultado, su acento, su color de piel, su origen. Tras horas de deliberación, Alejandro decidió actuar. Escribió una carta detallada a la administración de la universidad en la que explicaba cada incidente ocurrido desde su llegada, los comentarios despectivos del profesor Mellor, su constante menosprecio hacia él y el injusto F en el examen a pesar de su evidente comprensión del material. Adjuntó una copia del examen con sus respuestas claramente correctas. En la carta, también incluyó una petición formal para que su caso fuera revisado por un comité imparcial. Esta queja no solo trata de una calificación, escribió. Se trata del respeto, la justicia y el derecho de todos los estudiantes, independientemente de su origen, a ser tratados con dignidad. No estoy pidiendo un trato preferencial. Solo pido la oportunidad de demostrar que mi capacidad intelectual no está determinada por mi acento ni por mi origen. Tras hacer una última revisión, Alejandro presionó enviar y se recostó en su silla, mirando la pantalla en silencio. El peso de lo que acababa de hacer se apoderó de él. Había hecho lo que debía, pero también sabía que enfrentaría las consecuencias. El profesor Mellor probablemente ya se habría dado cuenta de quién había sido el responsable de la queja, y Alejandro no tenía duda de que las próximas interacciones con él serían aún más tensas. Al día siguiente, recibió la respuesta de la universidad por correo electrónico. Con las manos temblorosas, Alejandro abrió el mensaje. Estimado señor Pérez. Hemos recibido su queja formal y comenzaremos una revisión interna de su caso. Le informaremos sobre los próximos pasos en cuanto tengamos más detalles. Atentamente, Departamento de Administración Académica. Aunque no era una respuesta directa ni inmediata, fue un indicio de que su queja había sido tenida en cuenta. Era el primer paso hacia lo que Alejandro esperaba que fuera una resolución justa. Sin embargo, la incertidumbre seguía rondando su mente. ¿Cómo se gestionaría su caso? ¿Estarían dispuestos a dejar de lado sus prejuicios? En las siguientes semanas, el ambiente en la universidad parecía cambiar para Alejandro. Se oía el murmullo de comentarios a sus espaldas y las miradas curiosas de algunos compañeros, pero nadie se atrevía a acercarse. El silencio de los estudiantes era ensordecedor. Muchos no sabían cómo tratar a alguien que había desafiado la autoridad del profesor más temido. En uno de los pasillos, mientras Alejandro caminaba hacia su siguiente clase, se cruzó con un compañero de la facultad, Javier, estudiante de matemáticas. Javier lo miró y, tras una breve pausa, se acercó. He oído lo que hiciste, dijo, con una tímida sonrisa. No me parece justo lo que pasó con el examen. Quiero que sepas que no estás solo. La gente que lo sabe, sabe que tienes razón. Alejandro asintió, sorprendido por el apoyo. Gracias, respondió, aunque su voz seguía cargada de dudas. Solo quiero que me traten con respeto. No quiero nada más de lo que me merezco. Javier lo miró con una mezcla de simpatía y comprensión. Lo sé. A veces, esto es un juego de poder. Pero estoy seguro de que tu queja se oirá. Y, si no lo hace, estaré aquí para apoyarte. Esas palabras, sencillas, fueron como una luz de esperanza. Tal vez no estaba todo perdido. Tal vez, al final, el sistema universitario podría cambiar. Pero aún quedaba mucho por hacer y Alejandro no estaba dispuesto a rendirse. Mientras tanto, el profesor Mellor no tardó en mostrar abiertamente su desdén. Durante una clase posterior, mientras Alejandro tomaba notas, el profesor lo miró de reojo antes de hacer un comentario sarcástico. Espero que su acento no le cause más problemas, señor Pérez, dijo en voz baja, tan solo lo suficiente para que sus palabras resonaran en el aire. El comentario fue como un golpe, pero Alejandro no se dejó afectar. Su mirada se endureció y, aunque se le aceleró el pulso por la indignación, su respuesta fue firme. No se preocupe, profesor. Mis respuestas son claras, sin importar cómo suene mi voz. La tensión aumentaba, pero ahora Alejandro estaba decidido a no dejarse amedrentar. Su lucha no solo sería por él mismo, sino por todos los estudiantes que, como él, llegaban a ese lugar buscando ser reconocidos por su intelecto, no por su origen.
El proceso de revisión de su queja avanzaba lentamente, pero para Alejandro, cada día que pasaba era una mezcla de incertidumbre y esperanza. Sabía que el comité de la universidad estaba investigando su caso, pero también era consciente de que el profesor Mellor no dejaría que esto quedara impune. La tensión en el ambiente era palpable, especialmente cada vez que se cruzaban. Mellor no hacía más que lanzarle miradas frías y comentarios sarcásticos, dejándole claro que no iba a perdonar la humillación. Un miércoles por la mañana, Alejandro recibió una invitación formal para reunirse con el comité académico. El correo decía lo siguiente: Estimado señor Pérez, tras revisar su queja, hemos convocado una reunión para discutir los detalles de su caso. La reunión se llevará a cabo el viernes a las 10 de la mañana en el edificio de administración académica. Le rogamos que comparezca para dar su versión de los hechos. Alejandro, aunque aún estaba nervioso, sintió una oleada de determinación. Esa era su oportunidad. Por fin tendría la oportunidad de exponer no solo su propia experiencia, sino también las prácticas discriminatorias que, sin duda, afectaban a otros estudiantes. No estaba solo. No era solo un estudiante de intercambio. Era un ser humano que merecía el mismo respeto que cualquier otro en esa universidad. El día de la reunión llegó rápidamente. Alejandro se vistió con su mejor traje, tratando de mostrar la misma confianza que había sentido en su país cuando defendía su pasión por la astrofísica en competiciones nacionales. En la sala de reuniones, el comité estaba compuesto por varios miembros de alto rango de la facultad, algunos con expresión seria y otros más relajados, como si la situación no fuera tan grave. Sin embargo, se respiraba un aire de anticipación en el ambiente. El profesor Mellor también estaba allí, pero no se le permitió hablar hasta que Alejandro terminara de presentar su caso. Mellor lo observaba con desdén, pero Alejandro no se dejó intimidar. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era más importante que la hostilidad del profesor. La presidenta del comité, una mujer de cabello corto y gafas gruesas, dio comienzo a la sesión. Señor Pérez, gracias por su paciencia. Por favor, cuéntanos tu versión de los hechos. Alejandro, tras respirar profundamente, se levantó y comenzó a hablar con voz clara y firme. Recordó los momentos clave que marcaron su experiencia en la universidad, el desprecio del profesor Mellor desde el primer día, los comentarios racistas y las evaluaciones injustas. Habló de cómo se había sentido invisible, relegado a un lugar en el aula donde nunca podría destacar por su inteligencia, sino por su origen. No se trata solo de un mal examen o de un profesor difícil, dijo Alejandro mirando al comité con determinación. Es una historia de exclusión. De cómo, a veces, el conocimiento se ve a través de filtros que no deberían existir. Si no fuera por mi acento o por ser extranjero, mi trabajo hubiera sido valorado igual que el de mis compañeros. El comité escuchó en silencio, con algunas miradas pensativas y otras incómodas. Cuando terminó su intervención, un miembro del comité le preguntó, ¿tiene alguna prueba de lo que dice? ¿Algo que respalde sus acusaciones? Alejandro asintió y tomó una carpeta que había traído consigo. Aquí tengo copias de los correos electrónicos que he intercambiado con el profesor Mellor, las evaluaciones de mis exámenes y, sobre todo, una grabación de una de sus clases, donde se refiere claramente a mí y a otros estudiantes internacionales con comentarios despectivos. La presidenta del comité se inclinó hacia adelante y, después de revisar los documentos, se giró hacia el profesor Mellor, cuya expresión se había endurecido. El momento de enfrentarse a su comportamiento había llegado. Profesor Mellor, dijo la presidenta con firmeza, esto es grave. Las pruebas presentadas no dejan lugar a dudas sobre el trato inapropiado hacia el señor Pérez y otros estudiantes. Vamos a revisar este caso con seriedad y tomar una decisión al respecto. Mellor, furioso pero controlándose, intentó interrumpir, pero la presidenta levantó la mano para callarlo. Las acusaciones son serias. Hemos recibido varios testimonios que respaldan las declaraciones del señor Pérez. Le pedimos que se retire mientras el comité delibera. El rostro del profesor Mellor se tornó pálido. Había estado seguro de que su reputación y su poder dentro de la universidad eran incuestionables. Pero ahora, por primera vez, se sentía desafiado. No era solo Alejandro quien había presentado una queja. Era un sistema que empezaba a escucharles.
Mientras Mellor se retiraba de la sala, Alejandro miró al comité, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que su vida cambiaría dependiendo de lo que sucediera en esos minutos. ¿Sería este el momento de justicia que tanto había esperado? ¿O debería prepararse para otro golpe? La espera después de la reunión fue insoportable para él. Sabía que la decisión del comité cambiaría su vida, pero la incertidumbre lo mantenía tenso. Durante los días siguientes, las clases continuaron de forma rutinaria, pero cada vez que daba un paso por los pasillos de la universidad, sentía cómo le observaban. Algunos lo miraban con simpatía, otros con indiferencia, pero nadie se atrevía a mencionar lo sucedido. Un viernes por la tarde, después de una larga jornada de clases, Alejandro recibió una notificación en su teléfono. Era un correo electrónico de la administración de la universidad y, aunque había recibido varias respuestas durante la investigación, esta vez el tono era diferente. Lo abrió rápidamente. Estimado señor Pérez. Después de revisar cuidadosamente las pruebas presentadas y de la reunión con el comité, les informamos que se ha tomado una decisión final. El profesor Mellor será suspendido de manera indefinida mientras se llevan a cabo investigaciones adicionales. Además, su queja ha sido tenida en cuenta y, como resultado, su calificación será reevaluada por un comité imparcial. La universidad se compromete a tomar medidas para garantizar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. Le agradecemos su valentía y dedicación a la justicia. Atentamente. Departamento de Administración Académica. Alejandro se quedó paralizado al leer las palabras. El cese del profesor Mellor era un gran logro, pero lo que realmente le hizo sentir triunfante fue la segunda parte del correo: su calificación sería reevaluada. Ya no se trataba solo de la nota que había perdido, ahora, su esfuerzo y su intelecto serían finalmente reconocidos. Había ganado, no solo por su propio bien, sino también por todos aquellos estudiantes que, como él, habían sido invisibles para los demás. Esa misma tarde, en el pasillo, se cruzó con varios compañeros de clase que lo miraban con una mezcla de respeto y asombro. Algunos le sonrieron en silencio, otros le dieron palmaditas en la espalda. Aunque no todos se atrevían a hablar, la diferencia era evidente. Ya no era solo el estudiante de intercambio, el extranjero, al que había que callar y conformar. Ahora, Alejandro Pérez era alguien que había hecho historia. Pero, como él sabía bien, no todo sería fácil. El profesor Mellor aún tenía aliados en la universidad. Aunque su comportamiento había sido expuesto, su poder en ciertas áreas del campus era considerable. Alejandro también sabía que la justicia nunca era rápida ni recta. Al día siguiente, se reunió con el decano de la facultad, quien lo recibió con una cálida pero seria sonrisa. Señor Pérez, permítame decirle que su actitud ha sido ejemplar, comenzó el decano, extendiendo su mano hacia él. Lo que hizo fue sacar a la luz algo que muchos preferiríamos ignorar. Esta universidad está comprometida con mejorar y garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades. Y le aseguro que vamos a implementar cambios significativos a partir de su caso. Alejandro estrechó la mano del decano, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. La universidad parecía estar comprometida con la igualdad, al menos en las palabras del decano. Sin embargo, Alejandro no se dejó engañar por las promesas. Sabía que la verdadera transformación no vendría solo de palabras, sino de un esfuerzo continuo de la universidad, los estudiantes y el profesorado. No solo lo he hecho por mí, dijo Alejandro con voz firme. Es por todos los estudiantes que, como yo, llegan aquí esperando que se valore su trabajo, su esfuerzo y su inteligencia, sin importar de dónde procedan. Esto no es solo una victoria personal, sino un recordatorio de que la universidad, como cualquier otra institución, debe ser un lugar justo para todos. El decano asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Y por eso te felicito, Alejandro. Debemos seguir adelante sin olvidar el camino recorrido. La reunión terminó con una promesa tácita de que las cosas cambiarían, pero Alejandro no estaba dispuesto a confiar solo en palabras vacías. A partir de ese día, se comprometió a estar vigilante y a seguir luchando por la justicia, no solo para él, sino también para otros estudiantes que pudieran ser silenciados por el sistema. Esa tarde, cuando regresó a su habitación, se sentó frente al escritorio.
Miró los papeles del comité y la carta que había escrito con tanto esfuerzo, y luego pensó en su futuro. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero esa pequeña victoria era un paso hacia el cambio. Alejandro había sido escuchado. En ese momento, miró hacia la ventana de su habitación y vio el cielo nocturno, una vasta extensión de estrellas. A veces, pensó, los cielos más oscuros nos muestran las estrellas más brillantes. Su lucha por la justicia, aunque difícil, se sentía como una estrella más en el firmamento académico. Su lugar ya no se ponía en duda. Su lugar estaba asegurado. Los días posteriores a la suspensión del profesor Mellor fueron una mezcla de alivio y responsabilidad. Alejandro sentía que su victoria no solo era personal, sino también colectiva. Cada estudiante marginado por su origen o su acento ahora tenía una esperanza renovada. No podía permitir que esta oportunidad se le escapara. Sabía que su lucha apenas había comenzado. Una mañana, mientras desayunaba en la cafetería del campus, su teléfono vibró. Era un correo de la administración universitaria. Alejandro lo abrió con cautela. La emoción del momento anterior había dado paso a la incertidumbre. Estimado señor Pérez, nos complace informarle de que, tras su destacada participación en la comunidad académica y su valiosa contribución al campo de la astrofísica, la universidad le ha ofrecido un puesto a tiempo completo como profesor de astrofísica. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Un puesto a tiempo completo. Las palabras danzaron en su mente mientras releía el correo. Esto no solo representaba el final de una lucha personal, sino el reconocimiento de todo su esfuerzo hasta ese momento. La universidad lo estaba reconociendo por su capacidad y su valentía. Ya no era solo un estudiante de intercambio o un extranjero. Ahora era un académico, un miembro legítimo de esa comunidad. Esa misma tarde, Alejandro se dirigió al edificio de administración para firmar los documentos necesarios. Al entrar en la oficina del decano, la cálida bienvenida y la sonrisa sincera del hombre le hicieron sentir como si tuviera un lugar al que pertenecer por fin. Enhorabuena, Alejandro, dijo el decano mientras le extendía la mano. Sabemos que las cosas no han sido fáciles para usted, pero su perseverancia es un ejemplo para todos. Con su nombramiento como profesor, confiamos en que inspirará a otros estudiantes a luchar por lo que se merecen. Alejandro asintió con gratitud, pero también con una comprensión más profunda de la importancia de ese puesto. No solo era un reconocimiento a su trabajo, sino también una oportunidad para cambiar las reglas del juego. Ahora podría ser la voz de los estudiantes a los que, como a él, el sistema les había dado la espalda. Podría enseñarles que su valor no dependía de su origen ni de su acento. Esa noche, cuando regresó a su apartamento, se sentó frente al escritorio. Miró el correo de aceptación y luego las notas de los estudiantes que había conocido durante su etapa universitaria. La lucha por el reconocimiento no solo había sido suya. Había sido de todos los que se habían sentido invisibles alguna vez. Había sido de todos los que, como él, soñaban con un lugar donde pudieran compartir su talento sin ser juzgados por algo tan superficial como su origen. Lo hemos logrado, murmuró para sus adentros, sonriendo levemente. Esa noche, Alejandro no solo celebró su victoria personal, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en su vida y en la de las personas que vendrían después de él. Celebró el comienzo de un nuevo capítulo en su vida y en la de las personas que le seguirían. La universidad, aunque aún imperfecta, había dado un paso hacia la igualdad. Y él, como nuevo miembro del profesorado, tenía ahora la capacidad de contribuir a esa transformación. Un par de semanas después, en su primer día como profesor, Alejandro se presentó ante un grupo de estudiantes en un aula llena de rostros expectantes. Eran jóvenes que, como él, querían aprender, descubrir y, tal vez, encontrar su lugar en el mundo académico. El nerviosismo que sintió fue breve. De alguna manera, esa incertidumbre era similar a la que había sentido al llegar a la universidad, pero esta vez todo era diferente. Tenía el poder de moldear su futuro. Bienvenidos, dijo con una sonrisa confiada. Hoy comenzamos un viaje. Un viaje en el que todos tienen algo valioso que aportar, sin importar de dónde vengan. El aula, que al principio le había resultado intimidante, ahora le parecía un espacio de posibilidades infinitas. Alejandro era ahora el guía, el mentor,
el profesor que podía ofrecer a sus estudiantes el mismo trato justo y respetuoso que él había luchado por recibir. Mientras la clase comenzaba, Alejandro miró por la ventana del aula, donde el cielo estrellado se reflejaba en el vidrio. Recordó la noche en que, al principio de su etapa universitaria, había sentido que el cielo parecía lejano e inaccesible. Pero ahora, en su nuevo papel, sentía que podía tocar esas estrellas, alcanzar el universo de oportunidades con el que había soñado. Porque, al fin y al cabo, la lucha por un lugar en el mundo no solo era suya. Era sobre todos los que venían detrás, todos los que se atrevían a ser vistos, a ser escuchados, a ser reconocidos por su talento, sin importar las barreras que la vida les hubiera impuesto.